Bienvenidos a este espacio en donde exploraremos los temas menos conocidos relacionados con la cirugía plástica. En cada episodio estaremos acompañados por profesionales de diferentes áreas donde romperemos mitos, trataremos de resolver algunos cuestionamientos o preguntas, pero donde también probablemente surjan muchos interrogantes. Hola, bienvenidos nuevamente a este conversatorio con especialistas en temas relacionados con la cirugía plástica y la cirugía estética. Después de nuestro primer episodio de temas relacionados con el deporte y la actividad física, recibimos muchos mensajes y llamadas solicitando información de temas más específicos relacionados con los procedimientos quirúrgicos. Por eso tenemos nuevamente a la doctora Diana Rojas, quien es especialista en medicina del deporte y tiene una amplia experiencia en manejo de pacientes tanto con comorbilidades como pacientes sanos que quieren mejorar la parte de acondicionamiento físico. Bienvenida Diana nuevamente, muchas gracias. Hola, nuevamente aquí juntos. Bueno, como quedaron varias cosas pendientes en nuestra primera conversación y hay personas que quieren conocer más de temas detallados, vamos a hablar de diferentes cirugías que nosotros hacemos en el campo de la cirugía plástica estética y cómo el deporte y la actividad física nos pueden complementar o incluso potenciar esos resultados que puedan tener los pacientes en el largo plazo. La mayoría de pacientes que se someten a cirugías de contorno corporal, liposucción, abdominoplastia, cirugía de glúteos, cirugía de senos con levantamiento, con aumento, pues quieren tener como algunas indicaciones tanto antes como después de la cirugía, ¿cierto? En la cirugía estética y específicamente en la liposucción y en la abdominoplastia, lo que hacemos es manejar la grasa subcutánea y en algunos casos retirar ese exceso de piel que puede sobrar en ciertas áreas corporales. Hay un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista metabólico, sino también de acondicionamiento cardiovascular, y es la diferencia entre la grasa subcutánea, que es la que nosotros manejamos en la cirugía, la que yo puedo quitar en cirugía, y la otra es la grasa visceral. ¿Tú qué nos puedes complementar de esos dos términos? Bueno, entonces, para hacer la explicación, ¿cierto? Fácil de qué diferencia hay entre grasa visceral y grasa subcutánea, pues la grasa subcutánea es la que nos sirve como de amortiguador, ¿cierto? Que está entre la parte de la piel, hagámoslo fácilmente, y la parte muscular. Esa, digamos que eh, no es maligna en cierta forma, ¿sí? Pero obvio se puede transformar en esa grasa blanca, dura, que ya localizada va a ser mucho más difícil, digamos, eliminarla. Y pues ahí es donde entra la ayuda de cirugía La cirugía. plástica, ¿cierto? Esa también tiene esa funcionalidad, no solamente de amortiguador y de protección, sino también como de energía, ¿sí? Es esa, como que camufla la energía, digamos, que se puede transformar perdón, La grasa que la se puede grasa, transformar en exacto, energía. es la grasa, exacto, que además de que me sirve como amortiguador de protección, es una grasa que se puede transformar en energía, ¿sí? Okay. La grasa visceral es la grasa, como yo le explico a mis pacientes, es la grasa que está acompañando nuestros órganos, la que está ahí acompañando nuestro hígado, ¿cierto? Nuestro corazón, y que lastimosamente si se transforma a esa grasa maligna, la culpable del hígado graso, ¿cierto? Que después eso va a hacer que aumente también los triglicéridos y mucho más por su función portal en la parte hepática, y que esa grasa visceral sí es culpable de ciertas enfermedades, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno parte de, digamos, de la parte de la obesidad, porque el índice de masa corporal, como lo habíamos mencionado anteriormente, no es indicador que estemos sanos o no, como siempre se había prescrito, porque yo puedo tener una persona con un índice de masa corporal adecuada para su edad, para su estatura, pero con un porcentaje de grasa visceral fuera de lo normal. Y el hecho de que se acumulen ciertas zonas, por ejemplo, lo que nosotros llamamos también perímetro abdominal, es lo que me va a predisponer a ciertas enfermedades, desde un trombo, un infarto, hígado graso, prediabetes, ¿cierto? Que empezamos a hacer la resistencia a la insulina. Entonces, por eso es importante captar que la obesidad en sí es una enfermedad y obeso no es estar
Sí, no sé cómo decirlo, gordo por todas partes, sino el hecho de que estemos por fuera de esos parámetros normales, ¿cierto? Entonces, ya hablando en número, digamos que yo en una persona espero que su porcentaje muscular, para exacto. retomar nuevamente eso, debe estar por encima de un 40%, pero si lo estoy tomando en una persona, digamos que su peso no es el adecuado, pues yo busco una meta inicial, que empecemos a transformar el porcentaje muscular. Hay personas jóvenes con un índice de masa corporal por debajo de 20, de 16%. Eso ¿Sí? ya casi es Entonces, eso, desnutrición. exactamente, entonces eso viene llamando a otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la sarcopenia, ¿sí? Ok. Que la sarcopenia, digamos que es esa enfermedad donde también se asocia la pérdida de masa muscular y uno lo evalúa con la pérdida de fuerza. Entonces, cuando ya una persona le llamamos que tiene dentro de sus diagnósticos la sarcopenia, pues hay un riesgo inmediato a una osteoporosis, hay un riesgo inmediato a otro tipo de enfermedades metabólicas, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener esos parámetros, digamos, dentro de la normalidad, buscar que con el ejercicio o las intervenciones que uno quiera, ya sea medicamentos, quirúrgicas, tengan esa, digamos, esa finalidad, que me conviertan esos parámetros en lo sano. Entonces, hablando de porcentaje de grasa visceral, yo espero que esté, digamos que para no ser Tan tan, absolutistas. que esté por debajo de un 9%, o sea, de 9 para abajo sería lo ideal. Ya cuando un porcentaje de grasa visceral está por encima de 9, pues hay que mejorar, ¿Y tú ¿sí? cómo puedes medirlos? O sea, ¿cómo puedes medir cuál es la grasa visceral, cuál es el porcentaje de músculo? Bueno, ahí entran a jugar ya, digamos, aparatos, donde nos van a dar esas mediciones subjetivas. Entonces, están los impedanciómetros, los bioimpedancios, que son como básculas, ¿sí? Que nos van a dar Sí, es el la báscula peso. que yo voy y compro No, al no, supermercado y que en una aplicación me dice, no, esos son aparatos más especializados. sí, digamos que nos dan las mismas indicaciones y dependiendo de que sea más específico, pues digamos que son las zonas donde tenga más conducción. Entonces hay de cuatro, que es el, digamos, como el de portátil, el de consultorio, donde colocamos tanto digamos, el apoyo podal, o sea, de los pies, más el contacto manual, ¿cierto? Entonces ese es el bioimpedancio. Otros que ya más, digamos, más especializados como el InBody, no sé si lo has escuchado, Sí. que nos da ya no solamente los porcentajes en cuanto a la composición corporal, el porcentaje de grasa visceral, el porcentaje de grasa, porcentaje muscular, sino que ya es más específico, por ejemplo, por zona, nos localiza la grasa zonal y también la parte de la hidratación, que también es muy importante. ¿Sí? Porque digamos que eso nosotros lo tenemos más en cuenta para los deportistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un fisicoculturista, ellos buscan deshidratarse Ok. para llegar más a esa marcación muscular en el momento de la competencia. Entonces ahí es Ok. donde uno implica conocimientos que no nos abarcan ahorita en este momento que queremos de lo de la cirugía estética, pero sí es para que vean la importancia que hay de jugar con esos parámetros. Em, entonces, Pero sí súper clave porque, por ejemplo, pacientes que buscan marcación abdominal en la cirugía, ¿cierto? Hay varias técnicas de lipoescultura, de liposucción que nos permiten con dispositivos de tecnología hacer marcaciones de ciertos grupos musculares, ¿cierto? Yo puedo marcar el deltoides, puedo marcar el pectoral, puedo marcar los abdominales, ¿cierto? Obviamente bajo el nivel de grasa subcutánea, que es lo que tú estabas diciendo la diferencia ahora, pero también puedo que se calquen más los músculos, pero para eso necesito tener una buena masa muscular, o sea, per se yo por la sola cirugía, para que se vea un aspecto mucho más natural, lo que busco es que el paciente mejore su masa muscular para que el efecto de la cirugía cuando quite esa grasa subcutánea, pues sea mucho mejor, o sea, viene a colación por lo que tú estás diciendo de la marcación. ¿Cierto? Que son diferentes a los fisicoculturistas que obviamente utilizan otras técnicas ya en ejercicio específico que no viene al caso ahorita, pero es importante que las personas tengan en cuenta eso, sí, sí, ¿sí? claro que sí. Entonces, digamos que ahí, ya dependiendo de dónde esté localizada, digamos, la grasa, se tienen los objetivos al prescribir el ejercicio, porque sí está, digamos, es importante aclarar, entre más porcentaje de músculo, mayor tono muscular,
va a ser mucho más fácil que éste responda a los ejercicios. Si quieres hipertrofiarlo, o sea, volver esa fibra más grande, o si quieres volver esa fibra más resistente, o si quieres volver esa fibra más potente, ¿cierto? Entonces ahí juega la prescripción del ejercicio. Yo puedo tener un paciente con un porcentaje muscular adecuado, ¿cierto? Con un porcentaje de grasa magra también adecuada, pero con un porcentaje visceral elevado, Cierto. ¿cierto? Entonces ahí me empieza a tener otras implicaciones para yo jugar y prescribir el ejercicio y también muy importante la parte nutricional, o sea, donde vamos a implicar la parte de nutrición porque sí juega el papel concomitante. ¿Sí? Entonces ahí es el hecho de que tengamos un porcentaje de grasa visceral elevada, ese tipo de función que tiene esa grasa, esas mioquinas, cuando ya son, digamos, elevadas, que salen del rango normal, pues entonces ya empieza a migrar a órganos y, por ejemplo, un hígado graso. Claro. Un hígado graso, ¿en qué consiste esa enfermedad? En que puede terminar en una cirrosis, en una complicación de la funcionalidad del hígado que requiera un trasplante. Y sí se ha visto, digamos, científicamente en estudios de pacientes que por obesidad, por aumento de este tipo de grasa, que se ve esa patología, porque antes solamente se asociaba o que era por alguna infección hepática, por una hepatitis, ¿cierto? En este caso la C, o por el hecho de esa cirrosis hepática por alcohol. Y no, ahora ya se ve que por el hecho de que esa grasa hace que el hígado pierda su funcionalidad, ya sea por la parte portal o por la misma condición de la grasa en el hígado que hace que aumente esa resistencia a la insulina, por lo tanto el hígado no funciona bien, entonces la glucosa aumenta, ¿cierto? Y esas mioquinas, o sea, esas células del músculo que terminan siendo, digamos, buenas al final, aquí ya la funcionalidad cambia, ¿sí? Entonces esa grasa me va a hacer que mis mitocondrias no respiren igual, no se transformen igual, y por eso el efecto del ejercicio va a ser Toda mucho la parte más metabólica. lento. Claro. Y Exactamente. ahí viene unido a lo que tú decías ahorita de la parte nutricional, por ejemplo, en los pacientes de cirugía posbariátrica, ¿sí? Pacientes que son obesos por X o Y circunstancia, que se someten a procedimientos, también hay una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos que no es de la competencia de nosotros de cirugía plástica, pero que sí vemos esos pacientes después, son pacientes que han tenido una disminución de peso. Obviamente pierden no solamente grasa, pierden masa muscular, ¿cierto? Y son pacientes que en algunos casos, no siempre, pueden llegar a parámetros de índice de masa corporal de sobrepeso, otros incluso llegan a índices de masa corporal normales, pero vemos que hay deficiencias nutricionales, ¿cierto? Porque dependiendo de la técnica quirúrgica que se utilice, ya sea bypass, manga gástrica, bueno, todo lo que viene de esa especialidad, nosotros ya intervenimos después cuando esos pacientes ya han depletado una gran cantidad de grasa subcutánea, tienen un exceso de piel importante en brazos, los senos a veces se caen, en hombres pues obviamente esa parte de ginecomastia, el abdomen, los muslos, que ya entramos a hacer procedimientos de cirugía tanto de liposucción como lipectomías en esas áreas. Pero eso lo que va es hacia un moldeamiento corporal. Bueno, nos queda por el otro lado la parte funcional y nutricional y cómo esos pacientes o cómo esas personas buscamos que mejoren también su masa muscular, ¿cierto? Que esa sarcopenia que tenían por ese procedimiento, pues se recupere o se mejore. Digamos, aquí lo importante es que esos pacientes ojalá puedan llegar a ser intervenidos por medicina del deporte o por la persona que les pueda prescribir el ejercicio antes de la cirugía. O sea, eso sería como el El deber ser, ideal, claro, y ¿sí? por eso estamos en esto, claro, porque son pacientes que tú ya bajo de peso, bueno, ahora tenía un problema articular por el sobrepeso, las rodillas estaban sufriendo, ya no puedo, tiene que ir de la mano de un especialista en medicina del deporte. Sí, casi siempre el paciente obeso lastimosamente tiene otras comorbilidades que lo acompañan, ¿cierto? Y siempre que van a consulta ellos también se sienten en cierta forma no rechazados, sino como, no sé, juzgados por el hecho de que todo se le acolita a su peso, Sí, claro. que Sí. lastimosamente tiene mucho que ver, ¿sí? O sea, la obesidad es la culpable de que duelan articulaciones, de que el tono muscular se pierda, ¿cierto? Que tengamos esa capacidad funcional disminuida, entonces por eso para ellos subir
no sé, el segundo piso de su casa es como hacer una maratón, ¿sí? Y eso implica a que se está disminuyendo y que tiene mucho que ver por su peso. Pero independientemente de eso, no significa que no pueda hacerme la actividad física o el deporte para poder lograr esos cambios que conllevan a esa mejoría. Y porque es muy importante también hablar que uno puede operar, uno opera pacientes ya sea después de bajar de peso o antes de bajar de peso, ¿cierto? Digamos en el caso de las cirugías bariátricas, pero también uno tiene que empezar a trabajarles, La digamos, parte mental. mentalmente, que se enamoren de esos buenos hábitos, que es un hábito, algo que se hace y que ya no cuesta trabajo realizarlo, que se hace cotidianamente, que hace parte de su día a día. Y eso es lo que toca buscar en estas personas, ¿cierto? No solamente en la persona obesa, sino la que quiere verse mucho mejor de lo que ya está y busca la parte de la ayuda estética, Y por ¿cierto? ejemplo, ahí tú cómo dirías, obviamente toca una parte de alimentación, proteína, ¿cierto? Pero también esa parte de ejercicio para que mejore esa masa muscular. ¿Recomendarías hacerlo también cuánto tiempo después o de manera secuencial? Cómo lo recomiendas tú? Digamos que hablando de la cirugía estética, después del posoperatorio, antes todo lo que se pueda. Ok, O sea, antes exacto. todo lo Eso. que se pueda. O sea, que eso ya se vuelva un hábito, tanto los cambios en la parte del ejercicio como la parte de la alimentación. Digamos que cuando ya uno empieza a ver cambios, uno puede empezar a utilizar también suplementos, porque hay veces que por más que uno se cuide en la alimentación, no logra tener esos aportes que yo necesito para que el músculo esté bien, se recupere mejor después de de hacer el ejercicio, o que tengamos ese suplemento que me va a ayudar a que cuando yo vaya a hacer el ejercicio lo haga con más energía y por lo tanto haga mucho mejor los gestos y voy a tener mejores resultados, ¿cierto? Digamos que alejándonos un poquito de eso inicial, pero eso es importante. Entonces, todo lo que sea previo, todo lo que se pueda, ¿cierto? Después, ya apenas estemos en el posquirúrgico, que el paciente camine, ¿cierto? Que haga sus actividades cotidianas, que tenga una buena postura al sentarse, que le enseñemos a hacer sus buenas posiciones para poder realizar el levantamiento de la cama. Ya eso es actividad física. O sea que el posquirúrgico ya. Y no solamente hablando de la cirugía estética, sino, por ejemplo, de un reemplazo articular, ¿sí? A ellos les ponen, les digo yo, su rodilla, su cadera biónica, Sí. es para que pueda hacer lo que hacía antes o hasta mejor, porque ya no hay dolor, ¿sí? Obvio es una cirugía importante, pero entonces si yo no recupero la parte muscular, las estructuras que hacen que esa zona que se operó Eso no va a esté funcionar. estable, pues no me va a servir de nada Puedo tener tener esa la rodilla. biónica, el metal, el titanio, lo Exactamente, que la quiera, pero mejor no de tengo lo mejor, músculo para el moverla. último modelo, si no hay músculo y no hay esas condiciones. Entonces, digamos que en la parte de la cirugía estética también es importante. Si ya hay un músculo de calidad previo, pues eso va a ayudar a que la recuperación sea mucho mejor. Y entre más rápido yo lo intervenga para ayudar a que vuelva a esas condiciones, pues digamos que las condiciones me van a durar mucho más, porque uno tiene que buscar longevidad también en esa calidad muscular y pues metabólicamente en el paciente. Entonces, no solamente en el paciente con comorbilidades, sino en un deportista, en un chico que está empezando. Yo que busco que tenga, que no sea el mejor ahorita, en el ya, sino que también pensando en que se cuide para tener longevidad, ¿cierto? Sí. Entonces, y prevenga lesiones. Entonces, ahí es la importancia también del Y esa ejercicio. parte también, claro, complementando lo que dices tú del ejercicio y la hipertrofia, ya pasando a otro campo, ¿cierto? Ya hablamos de la cirugía corporal, por ejemplo, de la lipo, la lipectomía, de la cirugía posbariátrica, por ejemplo, en la cirugía de glúteos, ¿sí? Que podemos poner implantes, ¿sí? Para mejorar el volumen. Podemos hacer lipoinyección o lipotransferencia, que finalmente son injertos grasos que se colocan, pero eso es grasa, eso no tiene tono. Lo ideal es que las pacientes hagan ejercicio para mejorar la parte muscular de los glúteos, ¿cierto? Muchas pacientes tienen temores, no, es que si hago ejercicio voy a quemar la grasa que me Que hicieron para la depositaron. lipoinyección. Y resulta que parcialmente es cierto, porque hay un porcentaje de grasa que se puede reabsorber y eso está descrito en la literatura médica. Pero también es darle a las ideas a las pacientes o los pacientes que quieren mejorar el contorno de glúteos, oiga, mire, haga ejercicio muscular, ¿cierto? Obviamente tiene que hacer
cardio, porque es parte del complemento de esa dupla que tú nombrabas en nuestro primer episodio, que tuvo bastante acogida, eh, cómo ese ejercicio, al mejorar esa parte muscular, también nos va a mejorar el contorno de esa región, ¿cierto? Y para eso existen ejercicios específicos. Sí, claro. Entonces, conocer la anatomía funcional de cada músculo, pues facilita a que sepamos los gestos que se van a realizar para tener, digamos, ese resultado localizado, ¿Ok? ¿sí? El mito de que la grasa se seca haciendo ejercicio, pues digamos, ojalá fuera así de De fácil y fácil. mágico, ¿cierto? Y que el ejercicio cardiovascular me ayuda a quemar esa grasa y No, a oxidar no eso. existirían los cirujanos Digamos, plásticos porque exactamente. ya los Y no, pero deportólogos eso, nos quitaron eso todo ese todavía, campo. sí, y eso todavía se ve, porque por ejemplo hay pacientes que llegan y me dicen, no, tuve cita con la nutricionista y la nutricionista me dijo que dejara de hacer tanto aeróbico porque pierdo, digamos, solamente, no me sirve, solamente voy a perder esa grasa y pues que no me sirve. Entonces, no, o sea, digamos que uno lo tiene que mejorar, o sea, prescribirlo bien, pero ojalá el ejercicio fuera así. Sí es mágico en el sentido de que sí funciona. Si uno lo hace regular, si uno lo hace dosificado con los cambios importantes y sobre todo cumpliendo pequeñas metas. Digamos que también es difícil que si después del posoperatorio, a los 2 meses de empezar a hacer cierta actividad voy a tener los cambios esperados. No, eso es de algo cíclico. Nosotros somos cíclicos y eso es lo chévere de nuestro cuerpo, de que no siempre estamos ahí en lo mismo. Es algo funcional, que si ayudamos con cosas externas a que esa cosa cíclica tenga mejor funcionalidad, sí. Entonces, esa memoria, que es lo que llaman esa memoria muscular, esa memoria celular, esa memoria, aquí lo que hablamos de epigenética, unas Sí. cosas chéveres que hay nuevas, pero eso sí tiene, digamos, su deber ser. Entonces, si usted ya se trabaja con digamos, con un cambio previo en el cuidado antes de la cirugía, pues vas a tener esa mejor Claro, y respuesta. eso tiene que ir de la mano, volviendo a lo que hemos repetido varias veces, es de alguien que sepa de eso, ¿sí? Un médico que conoce la anatomía, un médico que conoce la parte fisiológica y que aunado al conocimiento de la actividad deportiva nos sepa potenciar ese grupo muscular. Yo puedo hacer una lipo de brazos, de abdomen, pero si el paciente no tiene la conciencia de que el ejercicio va a potenciar el efecto que eso tiene, pues el deltoides no se me va a marcar igual, el tríceps no se me va a marcar igual, el bíceps no lo voy a tener igual, los músculos del antebrazo no los voy a tener igual, el abdomen, la marcación de los rectos abdominales, de los oblicuos, para hablar en términos mucho más puntuales de la anatomía, los glúteos, que ahí está el glúteo mayor, el glúteo medio, el glúteo menor, y cómo yo logro ejercitar eso para mejorar la hipertrofia de esas zonas y que el contorno sea obviamente mucho mejor. Entonces, eso me parece súper clave, eso que estás diciendo. Y también, por ejemplo, ya en otra parte, en el caso de las mamoplastias, ¿cierto? Cómo es importante también tener de la mano una asesoría especializada en eso. Una paciente de mamoplastia, los implantes se pueden colocar tanto por delante como por detrás del músculo pectoral, dependiendo de cada paciente. Eso lo definimos ya de manera muy individual. Pero, por ejemplo, el músculo pectoral, yo les digo todas las pacientes, uno nace con el músculo pectoral prácticamente pegado a las costillas. Y llega de un momento a otro en una cirugía, me lo levantan, me lo despegan y fuera de eso me ponen algo atrás. Pues claro, la distensión muscular genera dolor. El músculo es el partícipe del movimiento del brazo, del miembro superior y es un músculo muy fuerte. Yo no lo dejo, yo le recomiendo a las pacientes no realizar ejercicio de carga durante los 3 primeros meses. Sin embargo, si al mes empezamos ejercicio cardiovascular por todo el tema que estábamos hablando, ¿cierto? A algunas pacientes les da temor que al generar hipertrofia el cambio, la forma del seno vaya a modificarse. Y eso es parcialmente cierto, porque hay varios planos donde yo puedo colocar el implante con relación al músculo. ¿Y qué recomendación das tú, por ejemplo, en una paciente tanto en el preoperatorio como en el posoperatorio, eh, en ese caso de cirugía mamaria? Digamos, en este tipo de pacientes o en el que tengan esta intervención, pues digamos que antes, uno cuando habla de hipertrofia,
digamos, es un tipo de respuesta que uno quiere en el músculo, ¿sí? Entonces, uno quiere una fibra grande, pero hipertrofiar no significa que vamos a quedar Sí, más agudos o grandotes, sino el hecho de hipertrofiar es que esa fibra sea mucho más grande, bonita, marcada, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de hipertrofia es cuando va a trabajar con mucho peso y poco descanso. ¿Sí? Digamos para ya decirlo en la prescripción. Entonces, digamos que en este tipo de pacientes no solamente se va a trabajar hipertrofia, sino que voy a trabajar que se me vuelva un músculo potente, ¿cierto? En el sentido de que me tenga esa carga y sobre todo que tenga esa tonificación para que tenga una mejor posición el implante, ¿sí? Entonces, el músculo va desde las costillas, ¿cierto? De la parte external, porque es un músculo que cubre todo nuestro pectoral, pero ¿cuál es la función de este músculo? No es vernos grandes, fornidos, es el músculo que sujeta nuestros miembros superiores al tórax. Entonces, cualquier movimiento del brazo me va a generar trabajo de ese músculo. Entonces, esa paciente así se le restrinja el ejercicio de fuerza al ella abrocharse el brasiel, a ella ayudar a colocarse la faja, a cepillarse los dientes, a peinarse, ahí ya me está haciendo función muscular. Entonces, digamos que eso ya es actividad física. Que yo le empiece a implementar cargas para tonificar un poco ese músculo y que ella se sienta segura, porque digamos, no todos somos perfectos. Hay veces que un implante puede quedar un sí, poquito más alto que otro, porque la parte de la anatomía, pues puede que no sea completamente perfecta simétrica. en ese sentido, pero la parte del trabajo muscular puede ayudar a eso. Y sobre todo, el trabajo muscular lo que me va a ayudar o lo que yo le voy a implementar o lo que me encaminaría en este tipo de pacientes, digamos, para terminar rápido, la parte de la cirugía estética es trabajar esa parte muscular como objetivo de disminuir grasa igual. ¿Sí me hago entender? O sea, que Sí. no se me acumule esa grasa nuevamente localizada en ciertas zonas donde no quiero verla porque estéticamente no se ve bien para mí y ese fue el trabajo que se hizo en la cirugía. Entonces, el trabajo muscular no es solamente para que el músculo crezca y mejore su tono, sino también para que al hecho de trabajar esa parte muscular, nuestra grasa localizada se disminuya, ¿cierto? Y concomitantemente también esa grasa visceral que nos enferma en todo ese sentido, se disminuya y metabólicamente estemos controlados. Entonces, ¿eso qué va a lograr? A que nuestro músculo funcione mejor, Sí. tenga anatómicamente un mejor aspecto, va a ayudar a que se conserve esa anatomía hermosa que se logra con la parte de la cirugía estética y sobre todo a que metabólicamente seamos sanos y funcionales. No, y eso que tú dices es absolutamente válido y va en concordancia, esto nunca lo habíamos hablado, ¿sí? Pero eso que tú dices de esa vitalidad muscular, lo veo, ¿sí? Por ejemplo, pacientes que opero que hacen, que son fit, como es el término, que son pacientes delgadas, que son pacientes que hacen bastante ejercicio para mejorar su aspecto en las regiones, en las diferentes regiones, la parte muscular y específicamente en el pectoral. Muchas pacientes, claro, queman grasa, tienen unos senos pequeños, la glándula tampoco es tan grande y quieren mejorar pues esa parte anatómica. Entonces colocamos implantes en esas pacientes. Yo en la gran mayoría, si no es que en todas, dejo los implantes retromusculares, es decir, por detrás del músculo. Y técnicamente cuando entra la cirugía, sí veo un músculo eh, que tiene un sangrado, digamos, más fácil, o sea, tiene una mejor vascularización. La fascia, que es la capa, la telita, yo les explico a los pacientes, la fascia es la telita que cubre al músculo y que lo protege, es una fascia mucho más dura, es más fuerte. Son músculos que visualmente son más vitales, su circulación es mucho mejor y claro, eso yo creo que se ve reflejado en todos los tejidos del cuerpo, ¿cierto? Si tú tienes esa circulación, si ese es un punto, pues obviamente el proceso de cicatrización, la recuperación va a ser mucho mejor. Esto es súper importante y creo que coincidimos en muchas cosas que, mira, nunca hemos hablado y estos espacios nos permiten intercambiar esos conocimientos y esa información que nos fortalece toda la práctica. Y pues nada, súper chévere toda esta dinámica que hemos tenido. Gracias por ese conocimiento que nos compartes. Yo sigo aprendiendo, nos sirve para los pacientes, para mejorar esa atención, para darles una atención mucho más integral en todos los aspectos y que sobre todo sean personas saludables. La cirugía estética y la cirugía plástica
forma parte de nuestras vidas, pero también forma parte de nuestras vidas y es un complemento, pero lo fundamental es ser vitales, ser sanos y conservar esa longevidad, lo que tú decías, lo mejor posible. Sí, sí. Digamos que este tema es muy importante, muy bonito en ese sentido. Entonces, lo que transmite siempre el médico, sea cual sea su especialidad, es enseñar que la salud o estar sanos es lo que se debe buscar al final, ¿sí? Y no seguir tomando como normal la enfermedad. Entonces, el tipo de ejercicio y de tener buenos hábitos, no solamente en la parte del ejercicio y del deporte, sino también en la parte de la alimentación y en sí el ciclo normal de la vida, tener un buen dormir, un buen comer, un buen descanso, una buena calidad, digamos, de manejo de estrés, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a hacer que nuestra vida sea lo más normal posible, ¿cierto? Y que se disminuya el hecho de consultar urgencias, Sí, de estar hospitalizados y de complicaciones en cualquier procedimiento. Entonces, nuestra finalidad siempre y nuestro manejo multidisciplinario al estar juntos es que el paciente no solamente se vea lindo, sino que sea saludable. sano. Muchas gracias, Diana.